Seguimos en Mirá Montevideo y es un gusto para nosotros recibir a Blanca de la Torre, que es historiadora y crítica de arte española, especializada en arte y sostenibilidad, con una mirada social, ecológica y política. Es curadora de una exposición que está en este momento en el Centro Cultural de España, que se llama Fabular un mundo diferente. Y se encuentra hasta el 24 de octubre, hasta el próximo domingo. Hola. Claro que sí, y recién llegada y la recibimos con un aplauso porque con una generosidad tremenda. Se bajó hoy del avión. Viajó hoy con el jet lag, con todo lo que conlleva, la diferencia de horas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Un placer recibirte. Un Bueno, placer primera vez estar en aquí. Uruguay, me contabas. Primera vez, sí, tenía muchas ganas de venir. Muy bien, pero no la primera vez con esta exposición. Ya la venís presentando en diferentes países, ¿verdad? Sí, esta exposición ya ha tenido un itinerario desde hace más de un año, que comenzó en plena pandemia, pero sí he de decir que a pesar de que el marco, digamos, de la exposición es la misma, podría decirse que cambia bastante en cada lugar, ¿no? Es una exposición que al final es casi como una matriz que aterriza de manera diferente en cada uno de los lugares. Contanos un poco de qué trata la exposición para que la gente entienda por qué estás diciendo eso. Bueno, se trata de abordar la crisis ecológica y la crisis climática con todas sus complejidades y aterrizada en cada uno de los contextos, ¿no?, en los que se desarrolla. Entonces, bueno, las particularidades tienen que ver también con que se trata de una exposición sin ningún tipo de transporte, es decir, buscando una huella de carbono cero en transporte de obra y produciendo todas las obras de manera específica en cada uno de los contextos. Claro, eso quiere decir que, por ejemplo, se tratan temáticas puntuales del lugar donde se hace la exposición. Sí, por un lado, las investigaciones de los artistas se van adaptando a cada uno de los lugares, ¿no? Se establecen puentes de conexión con la idea original y con algunas de las problemáticas en particular de cada uno de los sitios, pero por otro también se materializan y se formalizan con materiales del propio contexto también, entonces también van cambiando, porque buscamos también aproximarnos al kilómetro cero, ¿no?, y a trabajar con el contexto local, ¿no? Entonces a buscar los materiales más sostenibles y más respetuosos con el entorno que encontramos en cada uno de los contextos. Pero los artistas no cambian, digamos, hay como una reinterpretación dentro de cada país o ciudad donde esté la exposición. Exacto, son siempre los mismos, son 16 artistas y lo que cambian son los contextos, el desarrollo de las piezas y buena parte de las investigaciones que componen las obras. ¿Cómo genera curiosidad la logística? Porque ¿con cuánto tiempo previo se llega al país como para montar, armarla? Estamos en una época de comunicaciones que es bastante más fácil también, ¿no? Pero ¿es algo que se hace como de inmediato o lleva un tiempo? Lleva un tiempo de planificación largo, pero que tiene más que ver con los agentes que están trabajando aquí en el contexto. Claro. De hecho, yo estoy aquí porque también voy a dar talleres en el Centro Cultural, pero la exposición está planteada para que yo no tenga que viajar y ninguno de los artistas tenga que viajar tampoco. De hecho, la exposición ya se inauguró sin estar yo presente, ¿no? Todo el trabajo se fue haciendo a distancia. Entonces, todo tiene que ver con ir planeando con tiempo, con los artistas, que ellos tengan como todo el material para ir investigando y sobre todo con una grandísima complicidad con el Centro Cultural de España, aquí, con todos los agentes involucrados en la producción de la exposición. Excelente. ¿Y cómo puede ser el arte? Tú has dicho que el arte es como puede ser una estrategia, digamos, ¿no?, ante todo el tema de la crisis ecológica. En este caso, ¿cómo lo es? Bueno, para mí el arte es una herramienta, digamos, fundamental, o un pilar fundamental, mejor, para construir relatos. Creo que es evidente que los relatos han cambiado, que tenemos que buscar otros nuevos y ahí es donde el arte y la cultura tienen un papel fundamental, ¿no? Se trata de cambiar el paradigma, estamos en un momento en el que no solamente es necesaria esa hoja de ruta de carácter técnico, todos esos Green Deals que estamos escuchando todo el día, eso está muy bien, pero todo eso tiene que ir acompañado de un cambio de paradigma, de una nueva cosmovisión. Y ahí es donde las artes visuales y la cultura tienen un papel fundamental en cómo construimos esa nueva cosmovisión entre todos. En este caso,
a mí me gusta trabajar siempre desde lo discursivo y desde lo práctico. Creo que hay que acortar esas distancias entre pues, toda esa retórica que nos gusta tanto, ¿no?, en el mundo del arte y el cómo se formaliza todo eso de una manera también muchísimo más sostenible. Entonces, en este caso, lo mismo es cómo construir ese relato en torno a la crisis climática, pero cómo acompañarlo de otros modos de producir y de consumir cultura también, ¿no? Una pregunta, puede ser que la pandemia, más allá de toda la parte negativa, que ya todos sabemos de la pandemia, la parte de cómo el ambiente convivió, o nuestra manera de relacionarnos con el ambiente en el momento de que todos nos metimos para adentro, también haya sido, no sé si un disparador, pero sí como un parte de eje temático de esta exposición. Bueno, yo ya llevaba trabajando todos estos temas desde muchísimo antes de la pandemia, pero sí que es cierto que noté un gran cambio a partir de la pandemia. Sobre todo las instituciones culturales empezaron a plantearse que de verdad necesitaban dar ese cambio de paradigma del que hablábamos, pero desde sus propios pues modos de producir cultura, de mostrarla, ¿no?, de operar en general de manera muchísimo más sostenible. En ese sentido, bueno, yo creo que por un lado estuvo esa parte de acostumbrarnos a trabajar en la distancia. Yo posiblemente antes de la pandemia para mí no habría sido tan fácil con algunas instituciones negociar, digamos, todo este tipo de obras. Es cierto que a pesar de que yo trabajaba estos temas con muchos desde hace muchísimos años antes de la pandemia, costaba muchísimo más, ¿no? Sobre todo cuando les decías que había que trabajar más a nivel estructural, no solamente en el plano de los contenidos. Y a partir de la pandemia sí que empezaron a entender que tenía muchísimo más sentido, ¿no?, con el paso a lo digital, por ejemplo. Claro. ¿No? O con pues eso, el no es necesario, ¿no?, enviar las obras, no es necesario estar ahí, no es necesaria esa inmediatez, o temas que tienen que ver con el decrecimiento, ¿no?, que es otro de los caminos en los que yo insisto siempre necesarios para esa transición ecosocial, y que creo que las instituciones tienen también que encaminarse, y que la exposición también habla de eso, ¿no?, de cómo decrecer también desde la cultura. Entonces, bueno, quiero ver la pandemia desde ese lado positivo. Creo que sí que nos cambió, bueno, desde algunos lugares al menos. Y en este caso sí creo que fue un detonante para que más instituciones se animasen a al menos comenzar a experimentar desde pues otras maneras, ¿no?, de hacer. ¿Y en su mayoría es positiva la respuesta de las instituciones frente al planteo de hacerlo de esta manera, o todavía hay cierta resistencia? Hay de todo, la verdad, dependiendo de los contextos, dependiendo de los países. Hay instituciones más tradicionales que todavía les cuesta y que prefieren seguir apostando por los blockbusters ¿no?, de exposiciones, por seguir itinerando todas esas grandes obras con esos, para mí, absurdos costes, ¿no?, en transportes, etcétera. Pero creo que buena parte ya se están animando a empezar a dar ese paso, a arriesgar un poco más y a salir, digamos, de sus espacios de confort para comenzar ese camino a la transición, que al final lo tenemos que hacer entre todas y todos. ¿Qué particularidades tiene la exposición aquí en Uruguay? Porque me decías que también requería una investigación de materiales autóctonos. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, pues por un lado, la parte de producción tuvo un calendario más amplio, porque por supuesto pues hace falta trabajar con más tiempo de investigación, desde los propios agentes del centro cultural, que tenían que buscar pues esos materiales menos contaminantes y más respetuosos, ¿no?, con el entorno, pero por otro lado por parte de los artistas. Por poner un ejemplo, Avelino Sala, la obra base, la matriz, parte del vertido del Prestige, que en España devastó, ¿no?, la costa gallega, y él lo que estuvo es durante muchos meses trabajando con el fiscal que llevó el caso, ¿no?, Álvaro García. Llevó el caso pues durante 15, 16 años y finalmente fue el primer delito medioambiental, la primera sentencia sobre un delito medioambiental en España, ¿no? Entonces, bueno, Avelino lo que hizo es, aparte de desarrollar un vídeo, sacar toda una serie de material de archivo, parte del juicio, parte facilitado por el fiscal y demás, en torno a este caso. En el caso de aquí, estuve investigando en el caso de Maldonado, del vertido, ¿no?, en la costa de Maldonado en 2018, para establecer paralelismos entre esos dos casos, ¿no?, y como al final vas llegando a las mismas conclusiones, y él lo que hace es formalizarlo desde
una estética similar a lo que viene a llamarse las estéticas forenses, para que sea además el propio público el que va un poco encontrando, ¿no? Esos puntos de unión o esos ejes de conexión. Hay otros artistas que, por ejemplo, operan o trabajan desde un plano como casi más simbólico, ¿no? Y más poético, como Juan Zamora, por ejemplo, que lo que hace es pide que del centro cultural se le envíen hojas pues de los entornos, de los parques cercanos y demás, que han sido agujereadas o comidas por plagas, ¿no? Los típicos gusanos que agujerean las hojas. Entonces, se escanean esas hojas, se le envían al artista y él lo que hace es, por un lado, componer unas partituras musicales a partir de esas hojitas agujereadas, y entonces en el centro tú puedes ver, por un lado, la propia obra de los dibujos, ¿no? Y de las partituras, pero también puedes ver el vídeo y escuchar el sonido, digamos, de esas plagas, ¿no? Él compone esa música y lo puedes escuchar. Sí. Blanca, ¿qué opinión tenés sobre esto que pasó hace poco de estos jóvenes que tiraron una lata de sopa a una obra de Van Gogh? Perdón, ¿qué opino en qué plano? ¿En qué plano? A ver, yo soy activista también, claro, no solamente me dedico a esto, soy activista. Creo que por un lado me parece importante realizar gestos de acción no violenta para visibilizar lo que está sucediendo en torno a la crisis climática, entonces sí me parece muy bien y apoyo actos activistas desde la no violencia para realmente, bueno, reivindicar lo que está pasando y para que se tomen cartas en el asunto desde los gobiernos. Preferiría que no se hiciesen desde el arte, en este caso había un cristal, la obra no se dañó. Claro. Y creo que lo importante no es el pensar si hay que atacar una obra de arte o la acción que sea, sino lo importante es el que sí realmente todos tenemos que pasar a la acción desde un lado u otro para que todo esto cambie, ¿no? Sí. Perfecto. Excelente. Blanca, un placer recibirte, gracias. ¿Y los talleres qué días los vas a dar? ¿Y comienza mañana, son mañana, pasado y el viernes, los 3 días, arte, cultura y sostenibilidad. Sí, sobre todo, bueno, especialmente agentes culturales, artistas, curadores, pero sí, van a ser 3 días. Precisamente vamos a trabajar en cómo construir o cómo crear una hoja de ruta para producir cultura de manera más sostenible. Perfecto, y la información seguro está en la página del Centro Cultural de España. Ahí es. Muchísimas gracias, Blanca, por estar hoy aquí. Gracias a vosotras. Alegría,